Para la fuente Step Up, bueno, antes de explicar esa parte, cabe recalcar la potencia en watts de entrada y de la salida es la misma. O sea que si ingresan 12 volts a 2 amperes, en la salida, si se aumenta el voltaje, va a disminuir la corriente. Bueno, la elevación del voltaje se da gracias al transistor de conmutación. Lo que pasa es que cuando ese transistor está en on, cortocircuita la bobina y la bobina guarda energía en forma del campo magnético. Cuando está en off, lo que pasa es que el campo magnético colapsa y carga el capacitor. El campo magnético colapsa en forma de corriente, carga el capacitor y cabe mencionar que aparte de colapsar el campo magnético cambia de polaridad, siendo que al principio cuando está en on tiene esa polaridad. Cuando colapsa el campo magnético ahora tiene esta. Bien, una vez que el campo magnético haya colapsado y ha cargado el capacitor, lo que va a pasar cuando vuelva a estar otra vez en on va a ser que el capacitor se va a descargar a la resistencia de carga y por eso es que el voltaje elevado depende del ancho de pulso, porque cuando se descarga aquí, lo que va a pasar es que va a volver a entrar en on, va a cargar el campo magnético otra vez se va a cargar, y cuando se no va a volver a colapsar y va a cargar esta parte de aquí, o sea que no le va a dar tiempo a descargarse todo el capacitor, cuando ya va a recibir otra vez más corriente y va a liberar más voltaje. Por eso es cuando se produce la elevación del voltaje. De alto y bajo, se me olvidó mencionar que es por el diodo, que cuando está en alto no deja que pase la corriente, ya que solo deja circular corriente en un sentido, y cuando está en bajo la deja pasar, pero en el otro sentido no. Al estar en off el transistor de conmutación, el voltaje de la salida va a ser igual al voltaje de entrada más el voltaje que hay en la bobina. De esta manera el voltaje en la salida va a ser igual al voltaje de entrada sobre 1 menos D, que D es el ancho de pulso. Cuando el interruptor está cerrado, la tensión en la bobina es igual al incremento de la corriente de la bobina respecto del tiempo por los henrios de la bobina. Cuando el interruptor está abierto, el voltaje en la bobina es igual al voltaje de la entrada menos el voltaje de la salida. Por lo anterior dicho, se ocupa un valor mínimo de inductancia del inductor para la redundancia. Este da de la fórmula D, que es el ciclo de trabajo, menos 1, menos el ciclo de trabajo al cuadrado, por la resistencia de carga, sobre 2 veces la frecuencia. Para calcular el capacitor mínimo se utiliza la siguiente fórmula, que es la intensidad máxima sobre 2 veces la frecuencia por el rizado. Para la fuente step down es un caso similar, lo único que cambia, la única diferencia más notable es la posición del inductor y del transistor de conmutación. En la step up el inductor estaba antes del transistor de conmutación, en esta vez se pone antes y en el step up se ponía después. Si el transistor de conmutación o interruptor están cerrados, el voltaje en la bobina va a ser igual al voltaje en la salida menos el voltaje de la entrada. Y cuando se abre, el diodo se polariza y el voltaje del inductor es igual a menos el voltaje en la salida. Y de esta manera es como disminuye la corriente, el voltaje, en lugar de aumentarlo. Más que nada es por el cambio de posición en estos dos.